que un día de estos iba a ponerme a hacer los pilates por 28 días seguidos para ver qué tanto cambiaba mi cuerpo. Y gracias a mis promesas que yo me hago solita, creo que ese momento ha llegado. ¿Cómo vamos a hacer esto? En el primer día tenés que medirte y tenés que pesarte para así después de los 28 días volver a medirte y pesarte para ver qué tanto has cambiado y ver si funciona o no. La recomendación de Cassie es confiar más en la cinta métrica que en la báscula, porque digamos que puedes verte mejor en el espejo, pero aún así pesar más porque los músculos son más pesados que la grasa. Entonces ella te invita a que confíes un poco más en la cinta métrica que en la báscula. La idea es que te midas, te peses, te tomes las fotos y empeces a entrenar todos los días. Me voy a medir los bíceps, la cadera, la cintura, el cuello, los muslos, el torso, el ombligo, el pecho, el peso y el vientre. Me voy a tomar las medidas en centímetros porque ese es el sistema que yo ocupo en mi país. Entonces vamos a empezar con el bíceps derecho. Me marca 32. Vamos a ver el izquierdo. Me marca 32 también. Vaya por una primera vez que los tengo iguales. Vamos a ver la cadera, que me marca 116. Bueno, va la cintura 88. El cuello, a ver, me parecen 34. Hoy, muslo derecho, me marca 68 centímetros. El muslo izquierdo me aparece en 69. Pues mi torso marca 89. La cintura 88. En el ombligo estamos en 98. El pecho 105. En el vientre estoy a 108. La altura siempre unos 75, 77 kilotes. Si hay un momento para empezar a entrenar, va a ser ahora. Te cuento, en mi bíceps derecho, hoy en la mañana me midió 31 centímetros y hace 28 días me midió 32, bajé un centímetro. En mi bíceps izquierdo mantuve los 32 centímetros. En mis caderas mantuve los 116 centímetros. En mi cintura hoy tuve 86 centímetros y hace 28 días tuve 88 centímetros. Entonces bajé 2 centímetros ahí. En mi cuello siguen siendo 34 centímetros. En mi muslo derecho siguen siendo 68 centímetros. Pero en mi muslo izquierdo bajó a 68 centímetros y hace 28 días tenía 69. Así que ya las equilibré. Mi torso bajó 3 centímetros porque antes tenía 89 y hoy tengo 86. Mi ombligo subió porque hoy me midió 100 centímetros y la última vez tenía 98. Y te hago un comentario en el videito de que no sé qué pasó porque yo ayer no cené 2 torrejas, vea, pero la verdad es que, bueno, te voy a decir los comentarios al final. En mi pecho me midieron 100 centímetros y antes medían 105, entonces perdí grasa y también mi peso se mantiene en 77 kilos y mi vientre pasó a 106 centímetros. Hola, soy Catherine Montero y hoy te voy a narrar cómo fue mi viaje en esto del segundo nivel de PIT. Pues para empezar te confieso que estaba un poco, si no mucho, asustada porque mi condición física no era la mejor y resulta que para hacer PIT 2 ya tuviste que haber pasado el PIT 1, pero yo hice una pausa enorme entre los dos niveles, entonces tenía un poco de temor de no poder lograrlo. Sin embargo, me puse a hacer lo mejor que pude todas las poses y las que no me salían pues las modificaba o me detenía un ratito. Aquí estoy deteniéndome. La verdad, fue un poco complicado hacerlo todos los días. No lo voy a negar. La verdad es que ya
pasó mi época de dejarle a los entrenos cierto día de franja am, específica del día para entrenar. Entonces volver a la rutina de entrenar todos los días sí fue un poco complicado, pero hice lo mejor que pude. La verdad, poco a poco vi, más que todo me di cuenta en la sesión 5 que es, la sesión 5 se repite 4 veces durante todo el mes. Son 11 tipos de sesiones, pero las 5 se repiten las 4 semanas. Entonces en esa más o menos me pude dar cuenta más o menos cómo iba mejorando poco a poco. Y digamos que, bueno, de los 28 días oficialmente tengo que entrenar 24. 4 días son libres, uno por semana, entonces en teoría solo tengo que entrenar 6 veces a la semana. Ahora bien, tengo que ser bastante honesta y decirte que no entrené justo el mismo día, o sea, que digamos que el mismo día de todas las semanas fue el día libre, sino que yo iba acomodando los días libres a cómo mejor me funcionaban, porque empecé a entrenar un sábado, 9 de marzo, y mi día libre quedaba jueves, pero no sé, a veces necesitaba, como jueves era el último día de entregas así fuertes, muchas veces necesitaba tener libre el miércoles para terminar todos los informes, entonces moví los días a mi conveniencia. Sin embargo, entrené todos los días, o sea, las 12 sesiones, las primeras 2 semanas, básicamente las hice así, tal cual. Ahora bien, ¿qué pasó? El día 19 de marzo yo sufrí un asalto y ese asalto me dejó un poco muy traumada porque yo venía en el transporte público y me agarraron entre 3 personas y me forcejearon, me levantaron, me intentaron arrancar la cartera, o sea, fue todo de verdad muy, muy horripilante, fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Pero bendito sea Dios, aquí estoy. Diosito mandó a mi madrina y a la Virgen del Rosario a que me protegieran. Este, ese día, pues yo quedé mal, fue un martes, no entrené un martes. Al día siguiente, pues tenía, digamos que físicamente estaba mejor, porque estas personas solo intentaron hacerme daño con un objeto cortopunzante atrás en mi espalda y o sea, daño, vea. La otra persona intentó forcejearme y entonces, no sé, el otro tipo intentó como empujarme. Entonces, digamos que daño físico, para el día siguiente yo ya estaba bien. Solo tenía como el lugar donde había pasado el arma, como que se había revelado, pero mi cabeza no estaba bien, entonces no me podía concentrar y necesitaba estudiar lo más que podía ese miércoles porque al día siguiente tenía parcial. Entonces esos días realmente no pude, no es, o sea, es mentira, no pude. Entonces oficialmente con lo de los entrenos me atrasé, digamos, pero empecé a entrenar y ver cómo lo solucionaba con los días libres, porque todavía tenía 2 días libres por ocupar. Pero faltaba que me bajara y cuando me bajó, pues se acumularon demasiadas cosas. Y entonces para cuando me di cuenta, ya me había atrasado como por 4 días. Y dije, juela, o sea, de verdad que si no hago algo por la vida, no, no lo voy a lograr. Entonces, lo que sucedió fue, primero, mi cabeza no estaba bien, mi cabeza no estaba bien, yo me levantaba y yo sé que esto no tiene nada que ver, pero sucedió en el mes en el que iba a entrenar. Entonces yo me levantaba y sentía caliente donde me habían puesto el arma, entonces no estaba tranquila y viajé en microbús los siguientes 2 días y de verdad que, o sea, era una ansiedad, una psicosis, no sé
no sé cómo explicarte lo que no me sentía a gusto y al final decidí empezar a moverme en bicicleta por la ciudad. Sí, en el mismo mes en el que ya había prometido entrenar por 28 días, decidí que lo mejor para mí era andar en bicicleta en la ciudad y no por el hecho de que iba a estar más segura, porque para como suceden las cosas en San Salvador, andar con la espalda libre, o sea, en una bicicleta donde pasan muchos carros, camiones, trailers, buses, o sea, no es lo más seguro. Pero mi mente va ocupada, entonces eso me permite llegar con otra actitud a los lugares a los que tengo que estar. En lugar de ir como acongojada todo el tiempo, voy pensando, ay, viene ese carro, le voy a bajar, voy a frenar, voy a bajar la velocidad, voy a subirla aquí, ya cambió el semáforo. O sea, todo eso mantiene mi mente activa y no me deja pensar o recordarme o enfocarme en sentir caliente la zona donde me pusieron el arma cuando me asaltaron. Entonces, decidí, pero ¿por qué te estoy contando esto? Porque yo hace 2 años utilicé la bicicleta para ir a estudiar y fue un día que de verdad no se movía ningún carro enfrente de la casa, o sea, de verdad no pasaba un alma, no sabía qué estaba pasando, entonces de emergencia, porque yo tenía que llegar a mi clase, tomé la bicicleta y me fui. Fue una de las experiencias más cansada de la vida entera porque no aguantaba ninguna subida, o sea, me bajaba de la bicicleta y terminaba de caminar las cuestas y, o sea, y para llegar a la universidad tengo que hacer como una, dos, tres, cuatro cuestas, no, 5 cuestas. Entonces te imaginarás, o sea que, no sé, me tardé más quizás que en bus, pero bueno, todos los buses estaban parados, así que le gané a los buses. Pero llegué muerta, tanto así que llegué a comprar un agua y la chica que me vendió el agua me dijo, siéntate, 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 no sé de qué color me vio, o sea, de verdad estaba mal mi condición física. Entonces vengo este año, después de lo que me sucedió y estando cansada de los entrenos, voy y bendito sea Dios, aguanté todas y cada una de las cuestas. Entonces, no fui rápida, eso te lo tengo que aclarar, o sea, yo iba a un paso muy lento, tan lento que la aplicación del teléfono que me cuenta los pasos reconoció mi ida a la universidad en bicicleta como que fuera caminando, o sea, así de lento voy. Pero aguanté, bendito sea Dios, todas las cuestas. Entonces eso es un indicador de que en realidad mi condición física ha ido mejorando poco, pero ha mejorado. Tanto así que aguanto, aunque sea pedaleando lo más lento posible, las cuestas, pero las aguanto. Entonces ya no tuve la necesidad de bajarme y ya empecé a buscar rutas en las que yo pudiera aguantar más las cuestas, aunque fueran más largas, pero que fueran más seguras para mí, por lo mismo de que mi cabeza no estaba bien, o sea, anímicamente me ha costado regresar a donde estoy y gracias a Dios ahorita estoy en Semana Santa donde me puedo seguir fortaleciendo tanto física como mentalmente. Entonces en eso estoy. Pero te cuento todo esto de la bicicleta para que tengas como una idea de que hacer pilates todos los días me ha ayudado a mejorar mi condición física. Tanto así que ya no me muero andando en bicicleta, aunque andar en bicicleta no sea una obligación, pero para mí es un síntoma de mejora. Luego, cuando ya me di cuenta que se me acercaba el último día, el día 28, y yo ya tenía 4 días atrasada, yo dije, es que si no acomodo aquí los entrenos, de verdad que no lo voy a lograr. Y realmente no me quería fallar tanto así a mí. Sabía que había parado muchas veces por agentes externos, pero no quería dejar de romper esa promesa conmigo. Entonces empecé a modificar los entrenos de cierta manera que pudiera yo terminar justo por el día 28 que me había marcado. Lo que hice fue contar
las rondas, porque te cuento que cada día haces 4 rondas de ejercicio. Empecé a contar las rondas y la dividí en todos los días que me hacían falta. Llegué a la conclusión, o sea, llegué a un punto de decir, bueno, quizás voy a tener que hacer 2 entrenos al día si quiero terminar a tiempo, pero 2 entrenos al día, 4 viajes en bicicleta al día, la comida y los informes, los parciales, de verdad que iba a salir muerta. Afortunadamente, o sea, 2 entrenos son 8 rondas. Perdón. Afortunadamente hice cuentas y con 6 rondas salía cabal. O sea, todavía tenía ahí un chancecito. Entonces, un entreno y medio suena mejor que 2 entrenos para todo lo que me tocaba vivir. Significaba que iba a entrenar 28 minutos y después 14 minutos. Entonces, decidí hacerlo así. Por eso te vas a dar cuenta que en algunos entrenos del final, aunque son 2 videos que salen en la pantalla, estoy vestida de la misma forma porque era un entreno y la mitad al día. Empecé a entrenar así y salí justa. Entonces, aunque quizás no hice las 24 sesiones obligatorias que eran los 28 días, estoy totalmente segura que terminé 4 rondas por 24 entrenos. O sea, sí hice todas las rondas y la verdad me siento muy orgullosa de mí. Tuve que hacer unas modificaciones por agentes externos, pero sí logré cumplirme a mí la promesa de entrenar 4 rondas por 24 entrenos en 28 días. Entonces, eso vale muchísimo para mí, porque anteriormente no lo había podido lograr. Como te conté en el video de las medidas, solo había podido hacer los 28 días de la comida limpia. Pero haber logrado esto de verdad que es como una banderita de triunfo para mí. La verdad, no sé cómo decírtelo, pero sí yo sabía y tenía entendido y estaba totalmente segura que aunque sí iba a percibir algunos cambios en mí, no iban a ser tan drásticos por el hecho de que yo ya rebajé mucho. O sea, vengo de 89 kilos, empecé a entrenar con 77, entonces yo ya sé que estando en el rango de los 77, para mí una persona que mide unos 75 ya empieza a costar rebajar, o sea, de por sí. Pero la segunda parte que más influye es que en este mes, bueno, en esos 28 días, me enfoqué solamente en entrenar y en cumplir con los entrenos. O sea, hice cuentas y todo. Pero por lo mismo que tenía que hacer 4 viajes en bicicleta, un entreno y medio, informes y parciales, o sea, era de todo un poco. Descuidé, no descuidé tanto, pero sí no cuidé como tuvo que haber sido mi alimentación. Entonces, digamos que todo lo que estaba haciendo era solo aeróbico, era solo los ejercicios, era solo los pilates. Entonces, eso solamente representa el 20% de los logros que alguien puede tener cuando está buscando rebajar. El 80% se logra con buena alimentación. Entonces yo, aunque ya sabía, ya tenía entendido que iba a ser un porcentaje muy pequeño, pues la verdad te confieso que esperaba obtener un poco de mejores resultados. Quizás yo sabía que no iba a rebajar así como pues los 9 kilos de la primera vez o qué sé yo, pero sí esperaba como uno. Y pues te cuento que no rebajé ninguno, o sea, terminé pesando 77 kilos. Eso sí, como te digo al principio, la creadora del programa te invita a que te enfoques más que todo en las medidas y, y no tanto, y no le hagas tanto caso a la báscula porque al entrenar y al quemar grasa, o sea, es como que
se te desarrollan un poco los músculos y te puedes terminar viendo mejor, pero pesar un poco más simplemente porque los músculos son más pesados que la grasa. Entonces, por ese lado como que lo entiendo, pero sí no esperaba pesar de nuevo 77. Pero bueno, en las medidas, 6 medidas de 2 se bajaron. Entonces eso me alegra muchísimo porque 2 semanas o 3 semanas antes de empezar el reto me medí así por diversión y me di cuenta que ya estaba a 3 centímetros de llegar al cuerpo que tenía cuando tenía 89 kilos. Entonces yo dije, Dios mío, si no hago algo ahora, o sea, de verdad que lo voy a lamentar. Entonces el hecho de haber bajado 6 de las medidas es un buen resultado. Me hubiera gustado obtener más, no lo niego, pero es un buen resultado ya que solo representa el 30% de todo lo que se puede hacer, el 20% de todo lo que se puede hacer respecto a un cambio, una mejora en el cuerpo. Entonces no está mal, pero como conclusión, digamos, yo quedé tan cansada, de verdad que entrenar todos los días, quizás para mí que soy una dormilona, un Snorlax completo, entrenar todos los días es un poco complicado, o al menos quizás lo siento ahora por el mismo hecho de que me toca hacer 4 viajes al día en bicicleta. Entonces quizás por eso yo termino más cansada de lo normal y de verdad que, o sea, es bien difícil. No quiero ponerme excusas, pero sí es un poco complicado. Entonces, la primera conclusión para mí es, quizás yo no me veo entrenando todos los días pilates. Es divertido y tal, pero yo no me veo haciéndolo y mucho menos sabiendo que solo voy a rebajar 6 medidas. Lo siento, es la verdad. Prefiero hacer como la primera vez que entrenaba un día sí, 2 no y así. O sea, cuando hice el reto de la comida, fui muy disciplinada en la comida, pero solo hice 9 entrenos en el mes y pude bajar 9 kilos. Entonces, si soy disciplinada en la comida, creo que es mi segunda conclusión, que me planeo meterle a la comida, planeo ponerme en forma con la comida a partir de, no sé, el siguiente lunes. No sé la verdad. Pero sí planeo ser más disciplinada con la comida y entrenar quizás un día sí, un día no. Pero honestamente no me veo entrenando todos los días y sí creo que es necesario que yo vuelva a mis hábitos alimenticios súper limpios de antes. Ahorita lo único que he hecho es conservar el tipo de leche que tomo y qué sé yo. O sea, ya de ahí no mucho. Honestamente no he hecho mucho. A partir de ayer empecé a cambiar el tipo de pan, ya me estoy haciendo pan de avena, pero es algo que, o sea, te lo digo que lo he descuidado tanto que no he comprado mis vegetales, no he hecho mis proteínas, mis carnes, o sea, de verdad que he descuidado un poco la comida. Tengo que ponerme las pilas con eso, pero prefiero ponerme las pilas con la comida en lugar de entrenar todos los días. No me veo entrenando todos los días, la verdad. Y eso de que voy a mejorar la comida, no planeo entrenar todos los días. Y creo que eso sería todo. Creo que esas serían mis dos conclusiones, la verdad. Una de las cosas que me he dado cuenta es que muchos de los ejercicios son para crecer piernas. Voy a empezar a hacer más aeróbicos y más aeróbicos porque realmente a mí no me interesa hacer crecer mi trasero. Es más, quiero mover más las piernas, no para bajar las dimensiones, sino que para que sean más dinámicas, más aerodinámicas. Entonces he encontrado una chica que es la misma chica de la que hice el reto de los 100 burpees. Esta chica se llama 12 Minute Athlete. Eh,
quiero hacer los entrenos de ella. No prometo hacerlos en video, pero sí te voy a contar más adelante cómo me van con los entrenos que ella da. Son más, no sé, es que no son pilates, ese es el punto. Siento que yo llegué a un punto de 2 años de hacer pilates que antes yo no lo entendía, pero muchas de mis amiguitas del Instagram, que yo las seguí por yoga, ya después las vi haciendo pilates, las seguí en pilates y ahora las veo haciendo otras cosas tipo que escalan o boxean, cosas más rudas. Me doy cuenta, yo decía, ay no, ¿por qué? Si con pilates estamos, que no sé qué, vean. Pero me doy cuenta que yo llegué a un cierto punto en el que sí, los pilates y el yoga me ayudaron a salir del hoyo. El yoga me ayudó muchísimo a recuperarme la rodilla. Los pilates me sacaron del hoyo en el que estaba con mis 89 kilos. Pero he llegado a un punto que quizás necesito algo más que pilates. No puedo quedarme haciendo un ejercicio estáticamente por 45 segundos todo el tiempo. Y quizás por eso me gustaba mucho ir a nadar y quizás por eso ahora me divierto en la bicicleta también, porque es de más movimiento. Entonces voy a checar los entrenamientos con esta chica que te cuento y esperaría obtener algunos resultados dignos de los cuales yo pueda hablar. Sin embargo, mi principal enfoque a partir de ahora sería continuar con la comida y por eso te prometí que iba a enfocarme próximamente en revisar como estas recetas, a ver si me podía tardar la media hora que dicen que se tardan en hacer, a ver si puedo hacer algunas recetas tipo que cambien los ingredientes que me hacen daño a ingredientes un poco más sanos y también mejorar en el hecho de que pues no se tiene tanto tiempo, entonces tengo que empezar a cocinar cantidades industriales para tener comida toda la semana. Tengo que empezar a checar todas esas cosas, pero sí, definitivamente mis conclusiones son esas, que aunque en los entrenamientos me hacen sentir bien y me fortalecen porque me hacen más fuerte, tanto así que aguanto las cuestas, para efectos de bajar de peso no es tan certero solo hacer ejercicio. Entonces, esa es una de las grandes, no sé, estructuras mentales que he derrotado esta vez, porque cada vez que dice, ay, pues necesitas rebajar, lo primero que uno piensa es, tengo que ir a sudar, tengo que ir a correr, tengo que ir a hacer eso. Resulta que yo me puse las pilas 28 días y fue poco lo que rebajé en medidas y no rebajé nada en peso. Cualquier persona se puede sentir frustrada si obtiene mis resultados y hace esto con toda la intención de bajar de peso, pero se obtienen unos resultados increíbles si se pone en prioridad la comida, la nutrición, la buena comida, la nutrición limpia y se dejan los ejercicios como para hacer sentir bien a tu cuerpo y fortalecerlo y sentirte contenta de todo lo que tu cuerpo puede lograr. Entonces, esas serían mis conclusiones y espero que este video te haya gustado. Y conmigo sería hasta la siguiente. La, no sé, bueno, sí, la pregunta del día es, am, ¿qué tipo de ejercicio te gustaría practicar? Digamos, algo así como, pues yo empecé practicando yoga y después pilates y ahora me voy a mover un poco más de como body weight o cardio o cosas así. ¿Qué deporte te gustaría practicar? Y hoy sí, conmigo sería hasta la siguiente. Chao.